Nuestra Escuela de Ciencias Administrativas, Contables, Económicas y de Negocios se place en presentar este webinar para toda la audiencia de Canal UNAD y todos los invitados especiales que tenemos el día de hoy. Contaremos con la participación del doctor Isidro Sánchez Crespo, doctor en Marketing, CEO de Sensory Lab de la Universidad EUDE de España. Y también tenemos a la doctora Claudia Liliana Ramos Delgado, magíster en Marketing Digital y Comercio Electrónico de la Universidad Internacional de La Rioja, directora de Negocios Creativos de la TAM y gerente de Citadina Perú, y miembro del Consejo de Empresarios Colombianos en Perú. Bienvenidos todos. Quiero arrancar básicamente dándole las bienvenidas a ustedes, esperando lo mejor para sus familias y para todos los que se encuentran conectados. Para arrancar, quiero que abramos con una pregunta muy importante y es, ¿cuáles son las oportunidades en este momento del comercio electrónico frente a esta pandemia? Los dejo para que cada uno de ustedes intervenga y haga alusión a esta pregunta. Pues Lili, si quieres, puedes empezar tú. Vamos primero. Okay. Hola, muy buenas noches para todos. Buenas tardes también en algunas partes. Muchísimas gracias ante todo por la invitación que nos hacen hoy para compartir con ustedes y departir un poco sobre la temática que estamos viviendo, superando poco a poco y cada uno de los países con sus diferentes realidades atravesándolas. Si bien es cierto, digamos que cada una de las compañías o el tipo de rubros de las organizaciones están enfrentando la situación de diferentes formas. No todos se han visto tan golpeados como las aerolíneas, como la empresa de turismo. Otros sí se han visto muy golpeados y empezamos a ver cierto tipo de comportamientos gráficos, digamos, en las organizaciones, en donde vamos a ver curvas como una U de un comportamiento económico entre las compañías, como una V o como una L, que es lo que nadie quiere, es decir, que desaparezca la organización. Así que hay que observar qué está pasando, en dónde estábamos y hacia dónde nos tenemos que direccionar. Si bien es cierto, la crisis es compleja, las cuarentenas afectan todos los países, es una problemática de todo el mundo, no podemos quedarnos allí. Al final de cuentas, esto va a surgir, esto va a cambiar, esto se tiene que movilizar y ya sabemos que sí o sí tenemos que entender que vamos a tener que vivir con una situación como la que hoy en día se presenta. ¿Qué genera eso? Que las empresas nos repensemos, ¿ok? Que todas las estrategias que veníamos desarrollando quizás hace 2 meses, haya que cambiar algunas de ellas, haya que eliminar algunas de ellas y hay que tener en cuenta las tendencias, las mismas estadísticas, y aquí me voy a referir puntualmente a Colombia. Yo estoy en este momento desde Lima, pero me voy a referir a Colombia, en donde se observa que, por ejemplo, el rubro de deportes, el rubro de salud, retail y lo que es farmacias están generando una muy buena tendencia. Entonces, hemos observado que algunos independientes, por ejemplo, compañías han decidido cambiar a veces su misma, digamos, su trajinar corriente hacia una tendencia de una necesidad como es implementar, no sé, mascarillas, equipos de seguridad, etcétera, etcétera. Por supuesto, no todos podrán hacer esa modificación, pero habrá que empezar a cambiar el punto de vista y empezar a cambiar esa estrategia a través de un plan estratégico muy claro y muy definido de hacia dónde me quiero dirigir con las nuevas tendencias. Si bien es cierto, para cerrar, el mundo digital hace rato está en movimiento, hace muchos años atrás, y hace rato venimos intentando evidenciarle a los empresarios que es un salto que hay que dar. Entonces, la pregunta, desafortunadamente, hoy es, ¿qué generó tu salto digital? El COVID, el coronavirus, es una realidad. Entonces ya no podemos esperar más, algunos estamos adelantados, otros estamos atrasados, otros estamos en el momento que debe ser. Entonces las oportunidades, sí, hay que mirar el mundo digital con mucha más seriedad y menos resistencia. Sí, ya no hay nada que hacer y pienso que esa es una de las alternativas que debemos trabajar y estructurar. Gracias, doctora. Doctor Isidro. Pues lo primero, me sumo a los agradecimientos. Para mí también es un placer agradecer a la UNAD por la invitación. Es un lujo. Ya empiezo a repetir, lo cual es una muy buena noticia. Estoy como en casa y además con Lili. Es un doble placer.
y luego dar la bienvenida a todos y el agradecimiento por dedicarnos un poco de tiempo a compartir conocimiento y experiencia. En mi caso, quizás brevemente, para empezar a lanzar debate, quizás las reflexiones son, si en estos días se nos ha planteado reiteradamente varias preguntas, lo que quiero aquí es lanzar, ¿no? Algunas de ellas de un modo genérico y otras un poco más técnico, ¿no? Las genéricas hacen relación por supuesto, hacen relación a nuestras estrategias digitales y las lanzo y luego a ver si tenemos respuesta o no tenemos respuesta para ellas. ¿Cerramos o no cerramos o minimizamos nuestra presencia en redes sociales? ¿Cambiamos el discurso corporativo? Hay que ver si después mantenemos o no el lenguaje, el tono. ¿Se puede seguir vendiendo en los entornos en los que estamos? Estas son genéricas, pero si vamos un poco más técnicas, seguramente que también nos ayudarán a coger un poquito de conocimiento. ¿Mantenemos el estilo y el tono de comunicación para dar respuesta a lo que está ocurriendo en nuestro discurso corporativo? ¿Mantenemos también nuestros programas de marketing de contenidos, el inbound marketing? ¿Hasta dónde hay que llegar con los comentarios que tienen relación con la pandemia? ¿Los paramos, los continuamos, los viralizamos? Y, por último, dos últimas como reflexión. ¿Se debe hablar de otras cosas? ¿Y qué hacemos con las campañas que tenemos contratadas? ¿Paramos? ¿No paramos? Bueno, pues yo me permito lanzar el primer debate y, si me lo permiten, yo ya me mojo a todas las preguntas. No es el momento de desaparecer. Hay que continuar. Muchas gracias. Sabemos que las tendencias de consumo han cambiado en este momento. O sea, esta pandemia nos ha traído, digamos, otras necesidades de consumo a las que antes traíamos habitualmente, ¿no? Estábamos hablando, antes pues se movía el comercio de todos los estilos, ropa, enseres y demás, pero ahora se ha movilizado a otro target y queremos saber cuáles son esos nuevos hábitos de consumo. ¿Tú cuáles hábitos de consumo, cuáles tendencias de consumo crees que son las que están generando mayor expectativa en el mercado en este momento? Porque sabemos que las empresas deben reinventarse y para ello deben estar atentos de esos nuevos hábitos y esas nuevas tendencias de consumo que tiene la población en este momento frente a la pandemia. Entonces, doctor Isidro, cuéntanos. Muy bien. Bueno, pues voy muy concreto. Como lo que nos pide son datos, hablo, luego compartimos una slide en función a redes en Latinoamérica, pero por darle globalización me concentro en España. Básicamente algunas referencias, ¿no? Las principales tendencias que marcan ahora la forma de comprar y consumir son, uno, la proximidad. Ha pasado de ser el primer factor de decisión para el 24% de la población antes del coronavirus a serlo ahora para el 74%. Por lo tanto, esto es obvio. El consumidor busca una menor exposición y por eso evita los desplazamientos. Esto está muy relacionado, por supuesto, al precio. Nos hemos olvidado de la P de precio muy marketingiana y buscamos más, en este caso, más que la experiencia, buscamos la proximidad. En segundo lugar, la fidelidad. Está íntimamente relacionada con la proximidad, con la tendencia que hemos visto, que he desarrollado antes. La media antes del COVID en relación a la fidelidad era entre 3 y 4 cadenas diferentes cada mes, mientras que ahora clarísimamente el cliente hace la compra en una sola marca. Esto es obvio. Proximidad, fidelidad. La tercera, delivery. El 66% de los consumidores utilizaban los servicios de comida a domicilio antes de la crisis del coronavirus. Pero ahora ese 66%, o hay un 66% de personas que lo usan menos y solo un 6% que quiere seguir recurriendo a esta opción de manera habitual. Clarísimamente aquí hay un punto de miedo también, por supuesto, al contagio. Y me quedan 3 muy rápidas. Online, un 20% de las personas que nunca había hecho la compra online antes de la pandemia ha comenzado a hacerlo, por lo tanto han descubierto la maravilla de la eficacia de las compras online y han derribado ese muro principal que existía antes del canal digital. Y los dos últimos son el precio. Solo
está directamente ligado a proximidad y a fidelización, solo el 21% de los españoles considera que el COVID no tendrá impacto en su economía. De hecho, un 30% considera que gastará menos fuera del hogar y más de un 25% tratará también de ahorrar en su compra doméstica. Todo esto también viene muy vinculado con los miedos posteriores y, por supuesto, también viene muy vinculado con los problemas económicos que todos vamos a sufrir en cuanto termine esto. Y por último, márgenes. Y ya termino. La situación actual no es idílica para el sector para muchos sectores, para algunos quizás sí, alimentación un poco más y el consumidor está comprando más, pero ha cambiado su mix hacia productos mucho más ajustados, con mucho menos margen, y a eso hay que sumarle las fuertes inversiones que se han hecho para garantizar la seguridad de los empleados. Por lo tanto, las compañías van a tener márgenes mucho más reducidos, lo que quiere decir que estamos abocados a que el que esté abierto probablemente apriete mucho en precio a sus proveedores, seguro. Muchas gracias. Anexaría algo, y es que surge mucho valor y mucha importancia una palabra, y es la glocalización, ¿sí? Precisamente por eso, ¿no? Por la proximidad que debemos tener en este momento. Y, por ejemplo, el sector turismo, que es uno que se ha visto fuertemente afectado, va a tener que empezar a reinvertirse o a reincorporarse de esa manera, ¿no? Turismo nacional, sus mismos sectores, entender que definitivamente el tema cambió, y ya la facilidad que había de los viajes internacionales, además que sabemos que muchos aviones van a venir con un asiento de por medio de distancia, o sea que esto va a generar un tema que va a afectar directamente el costo de las compañías. Entonces, localización empieza a ser fundamental, trabajar en este estilo de accesos. Digamos que la globalización con la que veníamos nosotros trabajando durante tantos años empieza a pensarse también, ¿no? ¿Hasta dónde puedo realmente hacerlo de esta forma? O si empiezo a mirar más el entorno en el que yo estoy y cómo logro abarcar. Yo estaba precisamente observando un estudio que se hizo, más bien, esto es a nivel de Latinoamérica, de hacia dónde los empresarios veían que iban a dirigirse los empresarios, valga la redundancia. Y, por ejemplo, se considera que en estrategias de venta y capacitación digital se espera que un 83% de los empresarios de la región inviertan poderosamente. Nuevos modelos y innovación, que digamos que la innovación nunca ha sido una historia atrasada, es una historia que siempre ha estado presente, pero que definitivamente ahora cobra mucha más importancia y la definen en un 82%. La cultura digital, es decir, el teletrabajo, pues nos dimos cuenta, uno, que lo podíamos hacer muchas organizaciones que antes no lo habíamos hecho. Dos, que podemos hacerlo muy seguramente bien, y digamos que dentro de esa dinámica de teletrabajo, muchos podrán aprovechar y de pronto, es más, disfrutar y compartir algunos momentos con la familia, ¿por qué no? Siguiendo siendo 8% de los empresarios están dispuestos a generar mucha inversión en transformar esa cultura digital. En la experiencia de servicio al cliente, como decía el profe, y hago un paréntesis aquí, por cierto. Yo hice una maestría en marketing digital hace algunos años ya, y ahí conocí al profesor Isidro, o sea que para mí realmente es súper, súper grato, súper satisfactorio estar compartiendo aquí este espacio que no me imaginé en algún momento que, digamos, iba a pasar, cuando él ahora dice que con Lili. Entonces quería hacer ese paréntesis porque nos damos cuenta que hay que transformarnos y hay que prepararnos. No solamente es transformarnos porque el COVID no lo exigió, sino que hay que prepararse para ello y hay que preparar al equipo de trabajo. Por eso los empresarios entonces siguen diciendo, en programas de fortalecimiento, por ejemplo, para lo que es innovación y fidelización de usuarios, se considera que el 69% de la inversión próxima que tendremos en Latinoamérica va dirigido a esto puntualmente. Lo que sí se considera es que definitivamente la comunicación tradicional y la comunicación a través de marketing, digamos, clásico, que ya no debería estar separado, pero aún está separado en muchas partes, pues tendrá una fuerte reducción a un 6.9%.
Esto demuestra que definitivamente el panorama cambió, las condiciones cambiaron y los empresarios están entendiendo que deben hacer esa modificación. Y hablo no solamente de los empresarios de grandes corporaciones, sino también de lo que mueve finalmente el planeta y Colombia puntualmente, que es el emprendimiento, esas empresas pequeñas que con dificultad están enfrentando las situaciones actuales. Así que hacia allá pienso yo que se va a dirigir esto. Gracias, doctores. Efectivamente, hay muchas empresas o muchos emprendimientos o pequeñas empresas que no habían dado ese salto hacia lo digital, que se habían relegado un poco o no le habían dado el espacio o la importancia al desarrollar marketing digital. En este momento están viendo la necesidad de hacerlo. ¿Cuál sería, digamos, su recomendación para dar ese salto en primera instancia a cada uno de esos empresarios y emprendedores que en este momento necesita y requiere desarrollar actividades de marketing digital en sus organizaciones? Pues porque coja aire Lili, respondo yo, si os parece. Y ya terminaré con esto. Yo sí me imaginé en algún momento compartir mesa o en este caso presencia virtual contigo, porque ahora que no nos escucha nadie, ya despuntaba maneras y era lo mejor que pasó por esa convocatoria. Pero en cualquiera de los casos, haciendo referencia o relación a tu pregunta, Nancy, yo creo que aquí me gustaría entrar un poco en concreto sobre cómo deben ser las organizaciones, como bien nos has preguntado. Y para mí hay dos enfoques para entender una organización, ¿vale? El primero es puramente instrumental. ¿Cuál es el propósito de la organización? Y el segundo es puramente analítico. ¿Qué constituye una organización? Y esto se explica con los modelos POP, que quizás, si un segundo, que comparto aquí. Ahí está. Esto es para mí una explicación fantástica de lo que estoy diciendo. Organizaciones POP. Básicamente, una organización es la conexión entre un propósito y las personas, eso que estamos viendo ahí. El propósito se compone de una visión que hace referencia al porqué, que conduce a la misión, que es el qué, que se traduce en la estrategia, y aquí es donde estamos hoy todos metidos, en el cómo. Por eso muy acertada el tema objeto de la webinar de UNAD. Para entender el cómo, todos hemos debido de tener muy claro ya el porqué y el qué. Hoy estamos aquí para ayudar con el cómo. Una organización sirve, y aquí salto a lo digital, sirve como tal conexión gracias a la interacción, no a la suma, sino a la interacción de tres pilares. La cultura, que vemos ahí, valores, creencias, etcétera. Las rutinas, todo lo que tiene que ver con nuestros procesos y los hábitos. Y por último, las estructuras, habilidades. Y aquí es donde a tu pregunta, clarísimamente, si conseguimos que la organización consiga esa conexión entre estos tres pilares, es donde daremos ese salto tremendamente cualitativo. Que después lo que nos va a tocar es desarrollar meridianamente claro todo lo que tiene que ver con las estrategias digitales para dar respuesta a lo que se nos viene encima. En la siguiente slide, cuando Lili aporte su gran conocimiento sobre esto, intentaré explicar el funnel o el embudo de conversión en digital, cómo ha evolucionado hacia una rueda. Pero eso lo dejo para un ratito más adelante. Gracias, Doc Lili. Adelante. Hay una situación muy particular. Resulta que yo estoy convencida que uno tiene que, en la realidad se encuentra con algo distinto. Una cosa es cuando yo estoy enfrentándome a una corporación en donde tengo muchas personas que tienen la posibilidad de hacer el estudio, de hacer la planeación, de sentarse a pensarlo. Y otra cuando yo me encuentro la realidad de muchas de nuestras organizaciones, y vámonos a Colombia, que digamos es el punto en este momento de análisis, y es que muchas veces no hay mucho tiempo para esto, y ahí viene un error que se comete. A veces consideramos que como somos pequeñitos, como soy 2, como soy 5, como somos 10 personas, y eso que ya es grande, una empresa con 10 colaboradores,
a veces damos un salto y consideramos que la generalidad te dijo que, por ejemplo, si tu audiencia ideal era un grupo de personajes de, no sé, de 45 años, y digamos que por edad yo podría considerar que Facebook es una herramienta adecuada para llegar a esa audiencia ideal, ya hablando de la práctica como tal, pues yo me enfoco con todo mi contenido, con toda mi estrategia hacia Facebook y yo no hago un análisis realmente de lo que está pasando. Entonces, digamos que en esas diferenciaciones entre las grandes corporaciones y las empresas pequeñas que mueven esta rueda de la economía de nuestros países, siempre la invitación a que se hagan ese tipo de análisis, como los estaba contando aquí el profe Isidro, son supremamente valiosos. Voy a contar aquí una infidencia, profe. Sí. Cuando estuvimos en las clases, usted nos compartió a nosotros una presentación de un plan de marketing. Muy, muy interesante. Yo he aprovechado ese plan de marketing, no se imagina cuánto. Pero aparte de eso, he podido ayudar a muchos empresarios pequeños que no tienen muchas veces el tiempo para hacerlo, para pensarlo, para analizarlo, o lo suyo es otra cosa. Digamos que hay empresarios que manejan, no sé, telecomunicaciones, peluquerías, gimnasios, no son tan grandes. Entonces requiere mucho el apoyo de nosotros y parte de la labor que yo hago dentro de las redes sociales nuestras, dentro de la academia y de las conferencias que he tenido que dictar, gracias a Dios, es tratar como de explicar ese punto que es tan importante como es la planeación. Entonces, ese es un primer error que cometemos por pensar que somos pequeños muchas veces y lo saltamos. Lo otro es fundamental investigar, ¿no? Hay que enterarse de qué está haciendo la competencia, con qué me voy a enfrentar, cuáles son esos presupuestos que están apareciendo alrededor mío para lograr tocar puertas y que un cliente finalmente tome la decisión de quedarse con nosotros. Porque si bien es cierto, se considera, y lo vi también en varias investigaciones, que la P de precio empieza a ser menos relevante en el sentido de que la experiencia del usuario es fundamental, que la bioseguridad es fundamental, pero también hay una durísima realidad y es que estamos enfrentando una recesión económica que muchos hablan de depresión. O sea que el tema de la P, al final de cuentas, va a terminar siendo también importante, porque si algunos no están tan afectados, otros tal vez sí, y ahí la P vuelve a tomar relevancia. Entonces, sí, la recomendación es esa. Efectivamente, o sea, entiendo que ya la composición de esas P van a tener otro valor o un peso diferente frente a la pandemia y ahí viene otra de las preguntas. ¿Cuáles serán las prioridades en este momento para un empresario y enfrentar esa realidad frente al mercado? ¿Y cuáles serían esas estrategias o esas dinámicas frente a esas 4 Ps y cómo deben abordarlas cada uno de nuestros empresarios? Pues por ir muy al grano, que yo creo que cuando conseguimos que la gente nos acabe escuchando, yo creo que es bueno que acabemos siendo muy directos para que cuando salgan de aquí puedan decir, esto que he escuchado lo voy a aplicar. Y yo creo que esto es una máxima en UNAD, que su formación es eminentemente práctica, en lugar de teórica, eminentemente práctica. Y eso es un salto cualitativo de la universidad. Pero por ir al grano, clarísimamente, el primer mensaje es que la publicidad online ha sido la principal o una de las principales afectadas por el coronavirus. ¿Por qué? Porque es la gran perdedora, las empresas dejan de invertir esperando a ver qué ocurre. Sin embargo, es cierto que otras muchas lo que están haciendo es decir, pues en este momento aprovecho una oportunidad de estrategias digitales vinculadas a mi negocio digital porque hemos visto que hay oportunidad en el negocio digital. Pero además se produce que hay líderes que lo que buscan es una visión mucho más global del negocio y no tan cortoplacista. El gran reto que tenemos es, a partir de 2 premisas muy claras, debemos tener en cuenta. La primera, que el cliente, nuestro cliente, las personas, estamos más online que nunca. Y la segunda es que nuestra competencia, en un porcentaje muy alto, ha podido parar. Por lo tanto, aprovechémoslo. Y a tu pregunta, por ir muy directo al grano, estrategias digitales para crecer cuando pase el coronavirus, porque lo que tenemos meridianamente claro es que tenemos que pensar más allá. Esto es así. Las organizaciones deben estar lideradas por figuras mucho más proactivas que reactivas. Reactiva es aquel que me interpreta lo que pasó ayer. No me lo cuentes, ya lo he vivido. Por lo tanto, estrategias digitales, fijaros. En primer lugar, revisión de nuestro sitio web.
la página o tiendas en muchas ocasiones es la gran olvidada por nuestro día a día. Por lo tanto, ahora tenemos una gran oportunidad de salir reforzados en cuanto a diseño, en cuanto a ficha de producto, en cuanto a calidad de contenidos, estructuras, usabilidad. En segundo lugar, el posicionamiento en buscadores. ¿Por qué? Porque más del 70% de los usuarios buscamos en Google aquello que queremos comprar y en torno a un 60% de esos usuarios nos vamos más allá de la primera página, no vamos más allá de la primera página de Google. Por lo tanto, posicionamiento en buscadores. 3, auditoría de nuestra estrategia digital. La última opción de cualquier estrategia digital es vender, conseguir clientes. Sin embargo, muchas empresas carecen de un sistema de ventas que les ayude a adquirir los famosos leads, los prospectos y convertirlos en clientes de manera adecuada. Y me quedan 3. Marketing de contenidos, generar contenido de muchísima calidad. Estrategia en redes sociales. Ahora es momento de plantearnos una buena estrategia de comunicación y gestión de nuestras redes sociales. Y por último, importantísimo, formación online. ¿Por qué estamos hoy aquí? Porque es una gran pata. Otro dato significativo es que en estos momentos de encierro las plataformas de formación están teniendo muchas más ventas, mucha más aportación al conocimiento. Por lo tanto, aprovechémonos para salir reforzados. Y esto lo soporta una slide que comparto muy rápido, que hace referencia a... Un segundo y voy. Aquí está. Es una evolución que muchos de los que están hoy aquí sin conocimientos digitales y los que tienen conocimientos digitales venimos del embudo, del famoso funnel de ventas, que nos hacía desarrollar muchísimo contenido para, y además de calidad, para conseguir convertir al cliente abajo del todo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que arriba entraba muchísima gente, este es el famoso embudo de conversión, pero nos cuesta muchísimo que siga prestando atención, interés y además con unos costes altísimos para tener abajo unos indicadores, unos ratios de conversión muy bajos. Ha evolucionado eso. HubSpot ha desarrollado del funnel al ciclo y este ciclo además lo explican ellos meridianamente claro. ¿El ciclo qué es? El ciclo es, a diferencia del embudo, el ciclo tiene la capacidad de acumular y liberar energía, que ellos dicen. Y esto es muy importante a la hora de diseñar nuestra estrategia digital. Al igual que las ruedas de un coche, la cantidad de energía que almacena depende de la velocidad con la que gira, la fricción o la interferencia que encuentra en el camino. ¿Esto qué quiero decir? Que aquí de lo que se trata es hacer que gire mucho, que viralicemos mucho nuestros contenidos con el gran objetivo de que la velocidad de la rueda aumente cuanto más apliques la fuerza con las áreas que tienen de impacto. Y aquí las áreas de impacto son nuestros clientes opinando, nuestros clientes viralizando, nuestros clientes referenciando y al final la gran diferencia en los dos modelos que veis es que el cliente en uno de ellos está en el medio y en el otro, en el embudo, le tienes que hacer mover por todo el embudo hasta acabar convirtiéndole. Clarísimamente hay un ejercicio de importancia al cliente en lugar de al producto o al servicio. Bueno, hablamos de viralización, doctora Lili. ¿Cómo esa viralización se puede dar, digamos, frente, digamos, a esta nueva dinámica? Estamos todos en casa, las empresas también están trabajando lo que tú decías hace un momento, haciendo teletrabajo, realizar realmente contenidos de calidad, digamos, que tiene unas implicaciones fuertes porque pues no podemos contar con una infraestructura importante para poder hacer ese desarrollo de contenidos. Y ahora en marketing digital se habla mucho de generar una experiencia. Y yo creo que para viralizarlo también va a ser muy importante generar ese tipo de experiencias, como lo decía hace un segundo el doctor Isidro, a través de la experiencia en ese servicio al cliente y en esa dinámica y no solamente en la gestión de producto. Entonces, ¿tú qué nos puedes decir de cómo va a cambiar esa viralización, ese tema de contenidos frente a esta realidad que tenemos que enfrentar en este momento? Ok, yo me regreso un momento a la gráfica que tenía Isidro hace un momento, y es que, no sé si la puede poner ahí un momentito, profe. Voy, un segundo.
algo pequeñito. En el funnel, ajá. Y hay algo que también me llamó mucho la atención y es que en realidad todos, cuando nosotros hicimos el estudio, en realidad el que funcionaba y el que existía era ese funnel. Y ahí se da cuenta uno, en resumen, que al final, valga la redundancia, en el ejercicio del funnel de ventas el cliente era lo final, lo último, ¿sí? Yo generaba toda una estrategia para que se hiciera la venta. Mientras que cuando se hace el cambio al ciclo, el cliente está en el centro. En el funnel está al final, en el ciclo está en el centro. ¿Qué significa eso? Que en realidad me va a permitir a mí generar mayor posibilidades de reventas o de recompras, independiente de cómo se vea. ¿Por qué? Porque la usabilidad y la experiencia del usuario hace una gran diferencia. Entonces ahí sí me voy a la pregunta que tú haces ahora, Nancy. Perdóname, profe, déjame, yo comparto aquí una diapositiva. Bueno, lo decía el tema de viralización porque recientemente en Noticias en Colombia se está gestando mucho el tema de, y pues yo creo que la moda en este momento ha dejado de ser un poco Facebook, Instagram, y la gente se ha volcado a TikTok para generar otro tipo de contenidos y generar una expectativa frente a un producto o a una dinámica propia empresarial. Entonces, lo comentaba un poco por eso, porque hemos visto que estamos creando una cantidad de redes y unas dinámicas o estrategias nuevas para dar a conocer al cliente nuevos productos o nuevas realidades frente al producto o nuevos usos. Ok, perfecto. La red social TikTok es un fenómeno, en realidad es un fenómeno muy interesante. Yo aquí quise precisamente traer una información que tuvimos empezando año, de todo el comportamiento del año pasado. Por supuesto, esta información va a variar por completo con la situación actual. Ya sabemos que las horas conectadas son muchísimo más elevadas que hace 2 meses. Ya sabemos que el contenido en redes sociales es mucho más consumido. Pero digamos que partiendo de esta base, y para los empresarios o emprendedores que de pronto están viendo este webinar, hay que tener claro, además, bueno, vuelvo y me enfoco hacia Colombia. En Perú pasa algo distinto. En Perú es muy fuerte en redes sociales Facebook, a diferencia de Colombia, en donde es muy fuerte ya Instagram, ¿ok? Sin embargo, nos damos cuenta que el rey a nivel mundial sigue siendo Facebook, ¿ok? Entonces, es bueno que las personas tengan en cuenta este tipo de informaciones. Esto no te va a definir hacia dónde vas a lanzar tu estrategia de contenidos, porque tampoco te va a asegurar viralizarlo, ¿sí? Pero sí te permite por lo menos entender hacia dónde puede estar dirigido tu tipo de negociación. Además, si lo que la persona ofrece o vende no se vende en Colombia, sino que se vende en China, sino que se vende en Estados Unidos, o tu cliente o tu paciente debe ser de otro país, entonces va a cambiar. Entonces, a lo que voy es a que debe haber una investigación donde yo tengo que entender en dónde estoy y qué posibilidades estoy encontrando en realidad en la práctica. ¿Ok? Aquí nos estamos dando cuenta, pues, Facebook y la importancia que tiene WhatsApp. WhatsApp, cuando era un medio de comunicación, cada vez toma más y más relevancia. El manejo de los estados, por ejemplo, el manejo de WhatsApp Business, que es un aplicativo que todos los empresarios deberían tenerlo o todos los emprendedores deberían tenerlo y muchos no lo conocen. Eco de esas opciones comerciales. Entonces, es evaluar hacia dónde debo dirigirme. Aquí, por ejemplo, tengo una presentación que es una gran generalidad, ¿ok? De lo que podría estar pasando, una radiografía entre los baby boomers, que aquí no vemos ningún baby boomers, que quede claro en esta sala, la generación X, la generación Y y la generación Z. Y la generación Z decía por ahí un meme muy cruel, que ya sabemos por qué era la Z, porque era la última de nuestra humanidad. Volviendo acá, entonces, digamos que a dónde empieza uno a encontrar este tipo de audiencias, ¿ok? En gran resumen, generación X, que son las personas entre 55 a 41 años. Especialmente van a estar en LinkedIn, ¿ok? Porque hay necesidades laborales o porque hay intereses de hacer negociaciones. Están en Facebook, WhatsApp, por supuesto, y Google. En todas las generaciones van a estar por precisamente el porcentaje que hace un momento presentaba Isidro, en donde yo lo que requiero es posicionar muy bien mi página web para que aparezca dentro de la primera página de búsqueda, no dentro de las primeras, dentro de la primera página de búsqueda. Porque en realidad nosotros no vamos a la segunda, tercera y cuarta página. Esa es una durísima verdad. La generación Y, ¿ok?
quiero dejar claro, esta es una generalidad, ¿sí? Porque muchos van a decir, pero mi papá tiene 52 años y mi papá no sale de Instagram, por dar un ejemplo, ¿ok? Pero la generalidad, digamos que es esa. Para los millennials, que se considera que es la tabla que ha sido muy fuerte para toda la realidad de comercio electrónico, además por la cantidad de compras que se están haciendo, son una generación que ya nació mucho más digital, entonces pueden hacer compras con mayor tranquilidad, tienen menos temor, se arriesgan. Decía por ahí un comediante colombiano que sin dinero se iban y conocían todo el mundo y les sobraba plata, ellos son mucho más arriesgados. Entonces estos están más en LinkedIn por las realidades y necesidades, digamos, laborales muchas veces, y por negociaciones, por los negocios B2B. En Instagram, mucho más que en Facebook, y muchos de ellos están en Facebook porque hacen una copia de su red desde Instagram, por ejemplo. WhatsApp, ya lo dijimos, y Google. La generación Z, ¿qué comportamiento empieza a observar uno? Viene ahí TikTok. Claro, habemos muchos que tenemos cuentas de TikTok, ¿sí? Y no somos de la generación Z. ¿Por qué? Porque también hay cierto tipo de consumo que es interesante, como por ejemplo las religiones. No sé si han observado ustedes lo que está ocurriendo con muchos sacerdotes, monjas, los médicos, en donde encuentran que hay una forma de conectarse con algunas audiencias y digamos que los alcances de estas redes sociales, por ser más nuevas, como el Lazo también, que es de Facebook, que es algo muy similar a TikTok, permiten unos mejores alcances sin necesidad de tener que hacer tanto pago, y ahí es donde viene la parte difícil de la viralización, que ya voy para allá. Pero digamos que esa generación Z, esos chicos más jóvenes, que es la gran masa, están más hacia allá, hacia ese tipo de redes y hacia Google. Yo siempre digo una historia que mi papá tiene 73 años. Entonces yo siempre digo en Gracia, en mis conferencias, digo, cuando yo quiero que en mi familia se den cuenta de algo que yo hice, pues yo publico la situación que se me presentó en Facebook. Porque mi papá domina Facebook, créame, y domina WhatsApp también ya. Pero si yo no quiero que mi familia mayor se dé cuenta de alguna salida, qué sé yo, pues publico en dónde, en Instagram. Porque mi padre no domina Instagram, llega hasta Facebook, hasta WhatsApp, porque es una persona de 70 y tantos años. Pero esa historia coloquial busca que el emprendedor se dé cuenta hacia dónde va a estar su audiencia, hacia dónde tiene que dirigir sus estrategias, su comunicación, su forma y su color y su tonalidad. Entonces los baby boomers, les decía Facebook, WhatsApp y Google. Y por último, dijo Isidro algo muy interesante. Hay que hacer una revisión de lo que tengo en este momento como marca digital, la página web, por ejemplo. Un tip aquí que se lo voy a dejar rápidamente es que sí o sí su página web, si existe, uno, que sus redes sociales estén vinculadas de manera correcta, que efectivamente lleven hacia la red social como tal, que tenga un pivote de WhatsApp o de su CRM, porque depende del tamaño de la compañía, pero que tenga una respuesta con inmediatez, porque no funciona muy bien si usted tiene su página web, la persona le escribe y pasan 2 días y le contesta y al cuarto día vuelve, hasta ahí pierde usted toda la estrategia por muy linda que tenga su página. Y para cerrar en viralización, la dura realidad es que, no sé, profe, usted qué piensa al respecto, pero por las vivencias que yo he tenido, si no hay una inversión en publicidad paga, es muy complejo lograr hacer una viralización con un contenido netamente orgánico. Para eso están los algoritmos, ¿no? Permiten precisamente llegar a ese tipo de audiencias, y el por qué me tengo que preguntar quién es mi audiencia ideal, porque mi presupuesto tendrá que ir muy enfocado para yo no desperdiciar tampoco mis recursos. Si mi audiencia es más joven, si son muy empresarios, el tipo de negociación que yo tengo, etcétera, etcétera. Profe, usted al respecto de Tú hablaste algo muy importante y es la segmentación del mercado, pero frente al COVID en este momento, necesariamente gente mayor, gente joven y niños, digamos, están 100%, como le decía el doctor Isidro hace un momento, en las redes sociales porque es el único medio de comunicación. Tú lo dijiste, doctora Claudia Liliana, la gente está conectada mucho más tiempo, tiene la necesidad de conectarse porque ya no puede encontrarse con las demás personas, y todos los canales digitales ahora se vuelven muy importantes. En España en particular hemos visto noticias donde gente que de pronto no hacía uso de estos servicios para que llegaran, digamos, compras
cotidianas como el mercado, están haciendo uso de las redes digitales para que les lleguen esos productos. ¿Cómo es esa realidad en España, doctor Isidro? Yo creo que esto empieza a ser común en el mundo. Es verdad que la penetración de algunas redes sociales más rápido que otras, yo creo que altera los comportamientos. Por lo tanto, no se puede extrapolar las segmentaciones, usos, hábitos y costumbres, no se pueden extrapolar porque, como bien mencionabais antes, pues en Colombia Instagram, en Perú Facebook. Lo que sí tenemos meridianamente claro es que en función de cuánto, como nos decía Lili, cuanto más jóvenes son los Z, o sea, en mi caso, Z, he dejado de ser millennial y soy clarísimamente Z, esto lo cuento siempre, y además es que se ve la única diferencia con mi generación Z, que yo procuro aportar valor en las redes sociales en las que estoy, y ellos les da igual no aportar valor porque te ponen una foto de lo que han desayunado hoy cuando no es noticia, porque si uno no come muere, sin embargo lo cuelgan. Entonces yo creo que es muy relevante lo que mencionabais de la segmentación, tan relevante como que no vale cualquier cosa porque impactas, y esto lo solemos contar en digital con una analogía que, si me permitís, es o segmentamos muy bien, o si no, lo que estamos haciendo es clarísimamente una metralleta. Uno está disparando y colateralmente pues da uno de su público objetivo, ¿vale? En esto. Pero el reto que tenemos hoy las organizaciones, y en digital más, en general, pero en digital más, es ser francotiradores. ¿Por qué? Porque no se dejan ver, y cuando llegamos al nuevo consumidor, a este que además poder adquisitivo medio, un millennial, un Z que le gusta viajar, que le gusta cambiar de todo eso, como es muy difícil y se expone muy poco, porque utiliza bloqueadores, no hemos hablado de ello, pero utiliza bloqueadores de publicidad, que ya los bloqueadores de publicidad están haciendo perder al sector de la publicidad millones de euros y de dólares. Bueno, pues ya que le encuentro, clarísimamente el reto está en, siendo un francotirador, la probabilidad de darle es muy alta. Y eso solo lo voy a hacer si segmento muy bien y le doy lo que realmente quiere. Porque si no, la publicidad es tremendamente poco efectiva. Suelo decir suelo hacer una pregunta cuando empiezo alguna charla vinculada a aquellos que son muy millennials y que se creen muy millennials, ¿sí? Es al principio de, a ver, ¿quiénes de vosotros hoy, lo lanzo al auditorio, quiénes de vosotros os habéis conectado a Internet? La gente levanta la mano mayoritariamente, y algunos probablemente hayan estado en redes y en Internet horas. Y hago una pregunta en voz alta, y aquí la estadística me suele dar la razón. Y es, ¿quién me puede decir una marca que recuerde con el producto que anunciaba y las características del producto? Y lo normal es que el 90 y tantos % del auditorio me diga, pues claro, sí, no, claro, he visto a Movistar, no, he visto a Hyundai, he visto... Sí, pero ¿lo viste hoy o lo viste ayer? O rápido lo has visto hoy y en cuanto te han puesto el banner o el display a ese anuncio, ¿qué características de producto o de servicio? Clarísimamente un porcentaje altísimo no. ¿Esto qué quiere decir? Que como no segmentemos muy bien y no afinemos muy bien, la probabilidad de que la eficacia de la publicidad sea cercana a cero es muy alta. El funnel que veíamos antes es un embudo que está muy bien pensado, muy, muy bien pensado. ¿Por qué? Porque uno llega aquí arriba en la boca del embudo y a mi página web vienen 500.000. Pero ¿cuál es el ratio de conversión medio de las organizaciones? Pues no llega a un 1, un 2 o un 3, dependiendo de sectores. Pero sabemos qué dato es este, y por supuesto estoy hablando de cifras interesantes. 0,8, 1,2, pero estamos siendo conscientes de lo que supone un 0 con algo en ratio de conversión. Y eso es lanzar mucha munición, sí, mucha metralleta, y pues sí, efectivamente, he conseguido dar a uno. ¿Y cuánto te ha costado todas las balas que has utilizado? Muchísimo. Efectivamente has dado uno. Pero
mi recomendación es que no dispares tanto y que procures analizar muy bien para dar respuesta correcta. Te dejo, Lili, pero quería compartir, vinculado a esto, quería compartir la siguiente slide, esto de tener el hilo conductor, que es esta. Yo creo que porque la gente siga entendiendo, vale, entonces me ha quedado claro lo que tengo que hacer y ahora mi reto es trasladar a la audiencia el orden de lo que tengo que hacer. Y es, como bien dice nuestro plan de marketing digital, es analiza muy bien, que acaba de salir de aquí, ¿no? Analizar y segmentar. Una vez que ha analizado, establece objetivos. A partir de ahí, ya creas unas estrategias, las ejecutas y evalúas, control y seguimiento. Dicen y lo hago mío, que todo aquello que se puede controlar se puede medir. Por lo tanto, importante que evaluemos. Por eso, cuando salgamos de aquí, ya hay tarea y además por orden. ¿Vale? No nos vale con voy a lanzar esta estrategia. No. Suelo contar, y termino, suelo contar un ejemplo muy gráfico, además de una exalumna también colombiana, cuando regresó y terminó la maestría, me llamó al año, a los 2 años, oye, Isidro, a ver si me puedes ayudar. Tengo un negocio familiar muy pequeño, un hotel muy pequeño, un hotel en una zona de negocios y ejecutivos, y he hecho una campaña en Instagram y la verdad es que, bueno, no me ha costado nada, la he hecho pues yo con los conocimientos y me ha ayudado de no sé quién y la verdad es que los datos han sido lamentables, no he conseguido, los resultados han sido muy bajos. Reflexionando según iba hablando, claro, en la distancia y sin mucho conocimiento uno tiene que tener mucho cuidado de no pasarse de listo y de no contar cosas que no son de verdad, ¿no? Pero con este pequeño brief, pues casi cualquiera de los que estamos aquí podríamos dar respuesta a qué había ocurrido. A ver, me dices que tienes un negocio pequeño, familiar, para ejecutivos y que has hecho Instagram. Pues no hace falta que me digas mucho más, porque si me defines un poco más a tu público objetivo, sí, pues nada, hombres, mujeres, ejecutivos de 45 a 60 y pocos años. No sigas. Sí, como os ha dicho antes Lili, pero si es que hay un 5%, un 3% activos en Instagram. Claro, es que has cogido tu metralleta, has disparado y porque tienes munición, porque alguien en casa caza y dices, pues voy a utilizarla, porque la tengo aquí, es gratis. Pues gratis no, porque te ha salido muy cara, porque haber conseguido un cliente, haber invertido tiempo y dinero, pues perdona, pero te ha salido la campaña más cara de marketing de la vida, muchísimo más cara que la campaña que ha hecho Audi en todos los medios en Colombia. ¿Por qué? Porque probablemente ha afinado tanto que a lo mejor el ratio de conversión ha sido altísimo y sin embargo tú te has equivocado en el primer momento y es el análisis. Clarísimamente has segmentado fatal y no tenías a tu público en Instagram. No sé si es Colombia, me voy a Facebook en Perú, o no sé si me voy a Instagram en Colombia, pero te has equivocado. Bueno, redondeando entonces, importantísimo hacer una segmentación del mercado. Gracias, doctora Lili, tu presentación fue muy explícita, nos comentabas, digamos, de acuerdo a cada segmento del mercado, cuáles son las herramientas digitales más importantes, pero en ese momento, frente al COVID, ¿cuáles herramientas, cuáles serían para ustedes como lo esencial para una empresa para que pudiera arrancar y dar ese salto digital en este momento? Lo digo también pensando en los pequeños empresarios que no tienen una extensión grande de personal, como tú lo decías, que puede contar con una red importante, pero otra parte y es que debe necesariamente hacer inversiones fuertes en marketing digital, como tú lo decías. ¿En cuáles son las inversiones más importantes en las que debe incurrir un empresario en este momento para dar ese salto a lo digital y poder permitir que las empresas o tener una mayor audiencia y con mayor efectividad, como dice el doctor Isidro, lograr darle como un francotirador y encontrar el cliente objetivo? Es como en la administración. A uno le dicen, ¿cuál es la fórmula para que mi negocio funcione bien? Y nadie te va a decir es A más B más C más D. No existe una fórmula general. Hay que revisar cada uno de los rubros, cuál es el enfoque, que es lo que yo sí considero que debe ser una generalidad. Uno, hacer un estudio, una investigación de cuál es mi producto, de qué tanto se tuvo que transformar a través de la crisis, ¿sí? Porque ese sería el punto de partida. A mí mucha gente me escribe, me llama y me pregunta, profe,
Es que hoy nada más un estudiante, tengo un amigo DJ en Estados Unidos, pero pues con esto está vendiendo cursos a Latinoamérica. ¿Qué puede hacer? Pero no es un tema de sentarse en un WhatsApp a solucionar la situación. Entonces, mi primera recomendación es analizar tu producto o tu servicio, qué tanto se vio afectado y cómo dentro de tu evaluación estratégica lo vas a transformar, ¿sí? Si tienes que transformarlo, si tienes que esperar a que esto se solucione, porque soy odontólogo, por ejemplo, y pues no puedo atender, pero apenas se termine la cuarentena, no sé, no recuerdo, el 25 creo que es para Colombia, ¿no? 25 de mayo. Entonces, ¿qué debo hacer para iniciar nuevamente el 26 de mayo? Entonces, hay que evaluar primero cuál es el rubro. Teniendo eso claro, teniendo una planeación, digámosla, así sea sencilla, no tiene que ser tan profunda, si no tengo toda esa plataforma de soporte, entendiendo hacia dónde tengo que dirigir mi ametralladora, yo en ese momento sí habríamos una recomendación. Es más, déjame yo comparto aquí unas las de paso. Que la hice pensando precisamente en eso. Digamos que del mundo offline al mundo online, y es lo que le está pasando a muchos empresarios. Entonces, dependiendo de su tipo de negocio. Son herramientas muy simples y muy sencillas, pero que al final de cuentas son las que les podría dar algún derrotero. Las ventas puerta a puerta, creería yo que van a desaparecer. Yo no sé en España qué tanto se ve puerta a puerta, acá en Perú muy poca, me imaginé. Colombia tiene todavía mucho trabajo en puerta a puerta, pero eso pues tiende a desaparecer, más aún con la situación de seguridad. O sea que ahí hay que pensar sí o sí en las redes sociales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es la forma en que yo tengo de ingresar a la habitación del cliente, a la sala del cliente, a la oficina del cliente, a que sepa que, ¡prum!, yo existo. Si estoy buscando un colegio, pues que el algoritmo como tal permita que la mamá que está buscando el colegio para su hijo le llegue un anuncio publicitario de manera correcta y diga, esto es lo que yo estaba buscando, voy a llamar, ¿ok? Como lograr esos leads, que son esos clientes interesados. Las llamadas telefónicas, aunque siguen siendo, de todas maneras, muchas personas están a veces muy ocupadas y no quieren recibir llamadas telefónicas, pero tal vez miran un mensaje después y lo contestan cuando salen de una reunión, cuando están con la novia y no quieren en ese momento perder la concentración, etcétera, etcétera. Entonces, tomar mucha fortaleza con WhatsApp, aprovechar los estados de WhatsApp. Por ejemplo, un paréntesis, si de pronto alguien me escribiera a mí en este momento, a mi celular, a excepción de alguien que ya me haya escrito en los últimos 14 días, pero si alguien me escribiera un mensaje a mi celular personal, yo le daría una respuesta automatizada, que es lo que me permite hacer WhatsApp Business, me genera inmediatez. Y me permite generar diferentes tipos de respuestas. Si alguien hace el ejercicio, ahí le va a aparecer en este momento una respuesta. Pero es como yo empiezo a utilizar esas herramientas en mi tipo de negocios. Están, por supuesto, los mensajes de texto y están los email marketing. Hay plataformas en donde las personas pueden utilizar y enviar 200, 1000, 2000 correos electrónicos con información que sea valiosa. Y una recomendación particular es que ojalá la base de datos a la que se mande esa correspondencia sea una base de datos que de alguna manera haya tenido relación conmigo, porque estuvo, por ejemplo, en una conferencia mía, porque fue estudiante mío, porque fue cliente mío, etcétera, etcétera. Para que no sea una conexión tan en fría, porque como llegan tantos mensajes, muchas veces yo termino sin verlos. Personal de las oficinas, pues mucha relevancia a la página web y ahí viene todo lo que recomendó el profe, que es analizarla, hacer la auditoría, mirar cómo está, utilizar esas herramientas, que me comunique fácilmente conmigo, se comunique mi cliente, o si tengo una app, pues cómo la voy a empezar a potencializar, a mejorarla, hacerla más real, mucho más usable. El personal en las cajas, ¿ok? O los stands, pues empieza a ser también trasladado a los marketplaces. Acá, por ejemplo, en Colombia, uno no puede comprar todavía dentro de la red social. Hay algunos países que ya yo puedo hacer la compra dentro de la misma red social. Me imagino que allá vamos a llegar. Perú tampoco tiene eso. No sé si en España ya se pueda. Sé que en Estados Unidos ya se puede. Y en España también Instagram. Exacto. Se puede reservar en restaurantes. Los Z no salen de Instagram. No salimos de Instagram, profe, ¿qué pasó? Ok, y entonces los marketplaces toman mucha relevancia y todo lo relacionado, por supuesto, con las pasarelas de pago, ¿no? Dejar resuelto la situación para que el cliente que ingresa y se interesa
efectivamente logre el cierre final. Los encuestadores en la calle, pues seguramente también van a cambiar. Y para eso tenemos que aprovechar la información que nos ofrecen a nosotros los diferentes algoritmos, ¿no? El Big Data, en donde encontramos toda la tendencia, la información. Es más, en las campañas políticas presidenciales se ha utilizado bastante bien esto, y por eso cuando el candidato va a hablar a cierto estado, un candidato que conocemos en este momento y es muy coloradito su cara, aprovechó muy bien la estrategia en las redes sociales. Se enteró que era lo que más o menos, digamos, la población de esos estados quería escuchar, y era lo que iba y hablaba en su momento. Ahora, con la que está pasando, pues mucho más el Big Data es absolutamente importante y necesario. Y para programación de citas, pues algunos clientes tienen su CRM, volver a revisarlo, reactivarlo. CRM tiene una particularidad, y es que el CRM no funciona si no se retroalimenta. O sea, si quien está conectado, relacionado con el CRM, por muy bueno que sea la plataforma, si el asesor comercial no la retroalimenta, si la recepcionista no la retroalimenta, y si no hay alguien que haga una evaluación de todo eso, pues el CRM se queda en una inversión muy importante para las organizaciones que no genera ningún valor, sino un sobrecosto. Y vuelve y juega los email marketing con algunos aplicativos que permiten hacer este tipo de citas, los chatbots, etcétera, etcétera. Yo había hecho como esta pequeña reflexión sobre algunos de los del mundo offline, cómo poderlo trasladar al mundo online en esta situación que se está presentando actualmente. Muchas gracias, doctora Claudia Liliana. Doctor Isidro, lo que tú comentabas, digamos, el hecho de ya hacer citas o dejar programadas, digamos, como unas compras en específico, sobre todo para el mes, yo creo que van a ser vitales ahora en adelante frente al COVID. O sea, ya uno empieza a programarse un poco más porque desde casa tiene que tener toda una organización para tener su línea de abastecimiento en la semana. No sé, ustedes llevan mucho más tiempo en cuarentena con nosotros y ahora están en otro proceso que ya es de salida. ¿Cómo se está llevando esto a cabo? ¿Cuáles, según tú, han sido las estrategias más efectivas para que las empresas no entren en ese letargo económico en el que muy posiblemente van a entrar, pero pues que valerosamente han podido salir con el marketing digital? Bien, bueno, yo creo que en esto, más que estrategias genéricas, yo creo que lo que hay son sectores. Y dentro de los sectores, particularidades, porque hay sectores tremendamente afectados, han salido aquí ya. Yo creo que el sector turismo y eventos deportivos y hostelería son sectores que sin sacar la bola de cristal sabemos que no vamos a ir a un concierto de Lynyrd Skynyrd, que yo lo tenía previsto para este año, que llevaba esperando que vinieran a España pues 20 o 30 años, y que probablemente era la última oportunidad que iba a tener de verles, porque son muy mayores y probablemente no les vea nunca, porque yo no visualizo, igual que ellos, un sector en el que dejen 40.000 personas saltar todas pegadas, ¿vale? Entonces, aquí lo que hay son sectores, y dentro de los sectores los hay que se tendrán que reinventar. Me explico. Tengo unos amigos que son organizadores de eventos líderes en el mundo, la famosa San Silvestre Vallecana, con 50.000 personas corriendo por las calles de Madrid, la carrera más popular en el mundo en número de corredores, se celebra en Madrid, y los organizadores son amigos. Bueno, pues se están reinventando porque saben que durante los próximos años no van a tener eventos en abierto. ¿Qué ocurre? Que están dando el salto a lo digital, están reconvirtiéndose y ya han organizado un Tour de France, lo han organizado virtualmente, y han organizado una carrera de un gran premio de coches virtualmente. Lo que están haciendo es reconvertir de lo off a lo on por la vía de lo digital. Y ya no hablamos de supermercados, por ejemplo, que clarísimamente estos son los que el que no estaba en digital hoy probablemente lo está lamentando, porque si hemos dicho que ha crecido el consumo y que el 20% no había entrado nunca digital y que ahora ha entrado y ha descubierto la maravilla de lo que es digital, si te ha ido muy bien porque no has cerrado porque eras servicio esencial, pero no estás en digital, en cuanto todo esté abierto, probablemente tengas una caída exponencial, vertical, porque se mantendrán vivos aquellos que, si aún no siendo nativos digitales,
se han transformado estratégicamente para ser digitales. Vinculado a las herramientas que mencionabas antes y comparto todas las que Lili nos ha mencionado, quizá, como claro, llevamos tiempo preparando la sesión, hemos compartido slides para que todo tenga nexo y un hilo conductor, pues de lo que nos ha contado Lili, que era básicamente esto llevado a el embudo llevado a herramientas, pues venimos aquí y como pueden ver, lo que hay es, ¿y qué herramientas hacemos? Bueno, pues vamos a ver si lo que quiero son medios pagados, medios propios o medios ganados. Si lo que quiero son medios pagados, pues aquí tengo una serie de herramientas que me van a ayudar a conseguirlo. Publicidad de pago. Si lo que tengo son medios propios, mi gran recomendación es desarrollemos y aprovechemos para mejorar microsite, mi web, unas landing page, para estar muy fortalecido. Y por último, que necesito ganar medios, ¿vale? Porque el orgánico, el posicionamiento orgánico es vital, que me preguntaba antes Lili. Clarísimamente las referencias, las menciones, el compartir, las reacciones, los reviews, todo esto va a ser aquello que, como veis, hace referencia a que vamos a conseguir generar ese tráfico a través de los contenidos y, por lo tanto, engagement y, por lo tanto, estimular las ventas. A mí me gusta utilizar el término estimular las ventas, en lugar de decir que incremento, que no sé qué, porque queda como mucho más natural. Y, por cerrar, llevo últimamente recomendando 3 herramientas muy interesantes de Google que son gratuitas y que nos dan muchísima información y al nivel de todos los que nos están escuchando, sin complicarles la vida porque son muy sencillas, que son Google Alerts, la pego aquí, Google Alerts, herramienta sencillamente espectacular, gratuita, me permite generar unas alertas con la frecuencia que yo quiero de los términos, conceptos o lo que sea diarios. Por lo tanto, Google se convierte en un consultor para mí sobre las alertas que yo quiero y me las envía a mi email todos los días, como si fuera una consultora. Luego tenemos a Google Trends, también gratuitas, que lo que hace es me da información de tendencias y me deja compararlas. Por lo tanto, para todos los que estamos aquí sin grandes conocimientos, cuando entramos en estas 2 herramientas decimos, madre mía, esto estaba a mi alcance y yo no lo conocía. Y por último, Think with Google. Think with Google es una herramienta fantástica, es la última que ha incorporado, que básicamente lo que hace es nos da información de futuro. Lo que hace es crearme una newsletter sobre los principales temas que a mi negocio le interesan y me habla de, si estuviéramos, es un caso real, cuando entren lo verán, si estuviéramos en diciembre, en enero, ya me estaba dando pistas para el Día del Padre, ¿vale? Que en España es en marzo. Y lo que hacía era cómo debes desarrollar tu tienda, cómo se compra, cuánto gastan los hombres, cuánto gastan las mujeres. Lo que está haciendo es darme pistas para que yo esas pistas las aplique y pueda ayudar a que mi negocio crezca. Estas 3 son de en cuanto uno sale de la cuenta de Gmail, son gratuitas y se abre un mundo apasionante porque me da una información fantástica. Estoy precisamente revisándola aquí, no era de mi conocimiento. Think with Google tiene bastantes ideas e innovadores para muchos negocios. Quiero decirles a quienes están conectados que hay muchos puntos claves o muchos artículos interesantes frente a esta nueva situación. Entonces, reparo en algunos. El hogar como base de operaciones. El distanciamiento social estimulará esa tendencia. ¿Qué considerar en las reuniones presenciales a las virtuales? ¿De qué manera los restaurantes pueden asistir mejor a los clientes en momentos de incertidumbre? Entonces trae tips muy importantes para cada uno y en relación a muchos sectores, como tú lo decías,
porque en los comentarios que nos están haciendo a través de nuestro canal YouTube, precisamente nos preguntaban qué herramientas podíamos usar para incorporar en esta nueva dinámica. Tú lo has dicho, los sectores que deben reinventarse o innovar, muchos hablaban del tema de innovación que va a ser muy clave, es reformular nuestros negocios para que puedan ofrecer un servicio frente a esta crisis. Tú lo has dicho también, debemos pensar en nuevas dinámicas frente al marketing digital. Doctora Lili, ¿algo que aportar adicional frente a estas herramientas innovadoras? Sí, voy a apuntarla aquí. Cuando manejan las redes sociales, hay una que a mí personalmente me gusta, creo que es así, Chatbots. Bueno, resulta que hay algo que es muy importante y es tratar de generar inmediatez, ¿sí? Para mí en Internet el secreto está en la inmediatez, yo lo resumo en esa gran palabra. Y las herramientas que me permiten acercarme a eso son valiosísimas. Hay muchas, yo le recomendaría esa, se llama Chatfuel, y también se la recomiendo porque digamos que el plan gratuito, el plan free es muy interesante, muy completo, te permite tener diferentes variables, te va llevando de la mano. Si bien es cierto, Facebook especialmente tiene un aplicativo de respuestas automatizadas muy interesante, cada vez crece más y da una capacidad mejor. De todas maneras, los chatbots, siempre que sean personalizados, porque uno puede llegar a hacerlo personalizado a pesar de ser automatizado, esa se la recomendaría particularmente. Y sí, estoy completamente de acuerdo. Es más, les iba a decir, hay una realidad, y me adelanto un poquito a un punto que está más adelante, y es que es importantísimo medir y muchos empresarios no saben o no se dan cuenta o consideran que medir en marketing digital es costoso, cuando en realidad son herramientas gratuitas. Ellas están ahí disponibles para cualquier persona para observar qué está ocurriendo. Muchas veces a nosotros nos dicen los mejores momentos de publicación son los, no sé, en Instagram, no sé, martes y jueves a las 7 de la noche. Sí, si bien es cierto, cuando un negocio es nuevo y no tenía un historial, digamos, de comunicación digital a través de una red social, pues yo muy seguramente me voy a tener que apalancar en esa información generalizada. Pero después cuando yo llego y tengo ya un contenido, tengo una historia como tal dentro de mi red social, yo puedo ver como empresario o puedo tener mi community manager o la persona que me desarrolle el contenido o quien esté a cargo de hacer el control como tal, puede entrar a las estadísticas y observar absolutamente todo. Marketing digital tiene una particularidad y digamos que es la fortaleza que tiene en comparación al marketing clásico, y es que definitivamente yo todo, absolutamente todo lo mido. ¿Ok? Hay otras herramientas, pero la que tenemos como tal en Facebook, en Instagram, te permite observarlo. Google AdWords, donde hago la publicidad, pero también puedo ver cómo se está comportando, qué clientes finalmente están apareciendo, si cierro o no cierro la venta porque la web tenga, por ejemplo, no sé, un carrito de compras, etcétera, etcétera. Entonces, la publicidad se puede evaluar, se puede medir, y eso hace que yo pueda mejorar y tomar decisiones no pensadas de una forma subjetiva porque me dijeron las personas que están a mi alrededor cuál es la percepción de mi página web o de mi red social, sino porque en realidad el sistema habla y habla con números puntualmente. Eso sería como anexarlo. Entonces, para resumir, básicamente, focalizar, tener segmentado nuestro mercado, hacer un uso de las herramientas digitales frente a esos nuevos o esos segmentos de mercado en particular, generar unos chatbots, como tú lo decías, tener un acceso para que la gente pueda hacer su efectiva compra en línea va a ser muy importante para cada uno de estos negocios. ¿Alguna otra recomendación clave importante que a ustedes les parezca que en el tema de la discusión, en este momento, digamos, en esta hora larga que hemos tenido con ustedes, podamos ofrecerle a estos empresarios, a estos emprendedores, para que salgan adelante? Además de un gran saludo para que no decaigamos frente a esta situación tan irremediable. Yo muy rápido, como conclusión, y te cojo el hilo, 1, actualizar la información. 2, conectar a los clientes mediante lenguajes empáticos, ahora más que nunca. Adaptar nuestra publicidad online a esta crisis, cuidando las palabras clave negativas. Experimentar con
pujas automáticas, el SEM, atraer a nuevos usuarios mediante el inbound marketing, clarísimamente marketing de atracción, no perseguirles, no hacer cosas que creen rechazo, diseñar nuevo contenido y de calidad vinculado a contenido en newsletters, trabajar el branding en redes sociales, que es lo que va a quedar después, el recuerdo de la marca vinculado a la experiencia y que aprovechemos el tiempo para formarnos. Doctora Lili. Sí, yo lo traía, mi conclusión eran los 4 pilares de la administración de empresa, ¿no? Donde te decían planea, ejecuta, coordina y controla. Y lo traigo a marketing digital también porque es una realidad. Es decir, les decía, para mí en Internet la diferencia entre una oferta y otra oferta muchas veces es la inmediatez. Yo necesito ser muy inmediato. Y voy a contar, voy a hacer un paréntesis de un caso que me pasó. Necesitábamos resolver una lavadora, se había dañado. Hicimos la búsqueda por Internet, páginas web, y buscamos. Encontramos 3 alternativas. De esas 3 alternativas tenían algunos su chatbot, tenían su WhatsApp, nos comunicamos, pero una fue muy inmediata. Inmediatamente contestó, ni siquiera me preguntó cuál es el nombre, sino qué le pasa, dónde está, y a la hora estaba en mi residencia resolviendo el problema de la lavadora. A la misma hora y media más o menos me contestó la segunda parte donde yo escribí, a preguntarme que cómo me llamaba. 3 horas después me volvió a escribir diciéndome que qué necesitábamos y qué nos pasaba. Y a esa hora ya habíamos hecho la negociación con la otra entidad. Yo tengo hasta una historia en YouTube de ese caso precisamente, porque después lo investigué, porque lo más increíble fue que cuando fuimos a conocer el lugar, porque era muy cerca de donde vivo, era un lugar supremamente pequeño, muy reducido, pero habían implementado las estrategias digitales de manera muy, muy eficiente. Entonces, hay que personalizar. El contenido hoy en día tiene que ser un contenido, además de empático, que lo decía el profe Isidro, también ojalá buscar hacer algo de humor, algo mucho más natural, mucho más original, ¿ok? Porque la gente está cansada de que todos los días tiene noticias negativas, infectados, fallecidos, la depresión. Entonces, digamos que si logramos hacer alguna temática que desenfoque un poco de esa crisis que estamos vivenciando, creo que podría ayudar un poco a conectarme un poco más con esa audiencia que podría tal vez estar buscando. Lo otro es que el alcance hay que mejorarlo, ¿sí? El alcance, ¿cómo lo mejoramos? Pues básicamente lo vamos a mejorar es generando un contenido de valor, invirtiendo en publicidad paga. Yo sí recomiendo muchísimo la inversión en publicidad paga, porque es la única forma en que yo logro que muchos que no sabían de mis servicios se enteren y que logremos ese puente de conexión entre mi cliente ideal y mi servicio adecuado. No sé cómo llegar a él, ¿cómo lo logro? Pues a través de una publicidad paga bien segmentada y todo lo que hablamos hace un momento. Otra cosa importantísima, la credibilidad. En Internet es fundamental que lo que yo ofrezca lo cumpla, porque si yo no lo cumplo, las redes sociales me lo van a cobrar y muy caro. Hace muchos años decíamos que en servicio al cliente, si una persona se enteraba de un mal, le habían atendido mal, 9 se daban cuenta. Esa era la estadística, ¿no? Porque yo le contaba a mi familia. Hoy en día esa estadística absolutamente revaluada. Uno es mal atendido y miles se enteran por las redes sociales. Entonces, si yo voy a ofertar en digital, yo tengo que saber que lo que estoy ofertando efectivamente es lo que estoy proponiendo porque la gente lo cobra y muy caro. Y si hago caso además a lo que nos decían nuestros profesores, no podemos borrar ninguno de los contenidos que quedan ahí en las redes sociales, ¿cierto, profe? Cierto. Yo aprendí esa clase. Nancy, ¿me dejas poner 3 ejemplos por favor, de lo visto y una recomendación? Mira, claro que sí, claro. Aquí creo que muy gráfico, muy sencillo, como decíamos antes, sin complicarnos la vida, tremendamente claro. Cómo juegan construyendo marca. 2, Cruz Roja. Cómo limpiar nuestro móvil. Un ejercicio muy gráfico, muy didáctico, que además llega a todos los públicos. Muy claro también. Y 3, quizás lo debo desarrollar muy poco, una fórmula que me encanta. Una fórmula muy aplicable para todos los que están al otro lado escuchándonos. El valor de la persona, lo que transmite y lo que es. Esa es la V. Y esto es igual a la C, que son los conocimientos, lo adquirido y estudiado para llegar al objetivo. La H son las habilidades, las capacidades innatas que tiene la persona. Finalmente está la A,
es la actitud. El único factor que no suma, multiplica. Por lo tanto, es donde tenemos que echar el resto. Aquí es donde está la diferencia entre el normal y el excelente. Tenemos que buscar multiplicar, porque sumar ya hoy en día es muy poco. Y por último, me permito hacer una recomendación de un libro que probablemente cambie la vida de muchos, como ha hecho en mi caso. La rebelión de Atlas. Y con una pregunta que lanzo al auditorio. Que alguien cuando lo acabe leyendo me explique quién es John Galt. Y seguramente después de la lectura entenderá mucho de lo que está pasando hoy en día. Y me manda un email y me lo intenta explicar. El que me lo consiga explicar probablemente tenga algún detalle virtual en forma de libro electrónico. Un placer. Bueno, pues muchas gracias a todos. Nos quedaban claras muchas cosas, sobre todo el tema de la recordación de la marca, porque una cosa es hoy frente a esta situación actual y cómo debemos vernos en perspectiva, como hablamos en nuestra escuela, para ver más allá de esta situación que esperamos sea temporal. Esperamos todos, yo creo que en nuestros países y para nuestras familias, que pasemos prontamente esta situación y podamos dinamizar más nuestras actividades laborales, productivas, y por qué no decirlo, académicas, que ahora se van a, o sea, en este momento se han visto muy fortalecidas frente al COVID y en esta situación que nos ha llevado a generar un poco más de contenido. Este es un espacio para generar parte de ese contenido y ofrecerle a cada uno de ustedes en sus casas datos importantes y datos relevantes frente al marketing digital. Los invitamos para que nos continúen acompañando en nuestros futuros webinars. La Escuela de Ciencias Económicas Contables, Administrativas y de Negocios estarán atentos a recibir todas sus sugerencias y comentarios. Yo le agradezco mucho, doctor Isidro, por su participación, por nuevamente acompañarnos y ser un aliado estratégico de nuestra casa, y a la Universidad EUDE, que gracias a esta casa de estudios lo tenemos a usted aquí. Muchas gracias. Un placer. Doctora Claudia, muchas gracias. Esperamos que en su asociación muchos empresarios colombianos puedan participar de la dinámica empresarial en Perú y podamos contar con usted en futuros webinars como el que tenemos el día de hoy. Muchas gracias y muchas gracias a la audiencia. Los invitamos para que continúen con todo su proceso de formación. La UNAD está con ustedes, está en sus casas. Tenemos una amplia experiencia en la educación virtual y esperamos que se conecte con nosotros. De manera particular, un saludo especial desde la especialización en Gerencia Estratégica de Mercadeo y un abrazo a todos. Feliz noche. Igualmente, un saludo. Hasta la próxima. Muchas gracias. Recuerden que si el baile cambia, el ritmo cambia. No nos podemos quedar detenidos. Bueno, muchas gracias. Un saludo. Hasta luego. Gracias a todos. Feliz noche. Igualmente.